Finalmente llegamos a nuestra primera estructura no lineal, que son los árboles. Y para trabajar con ellos desde las definiciones hasta el código, vamos a aprovechar lo que veíamos antes de las listas definidas recursivamente y programadas recursivamente. Para empezar, tenemos que hacer una observación. Aunque las definiciones naturales de los siguientes tipos son recursivas, va a haber realmente dos métodos con los cuales podemos programar prácticamente todos los métodos. Una va a ser con referencias de unos miembros a otros y la segunda es colocando a los miembros dentro de arreglos de espacio contiguo. Ahora, nótese que en el caso de árboles, en términos de memoria, casi siempre va a ser mucho más eficiente utilizar nodos con referencias, mientras que los arreglos solamente sirven para casos particulares y veremos más adelante de cuáles se trata. Bien, entonces comenzamos con las definiciones. ¿Qué es un árbol? Bueno, la primera definición nos dice que un árbol es una colección de elementos llamados nodos, muy parecido a lo que teníamos con las listas. Ahora, observen que aquí la palabra nodos aparece desde la definición, no hasta que hagamos el código. Entonces, aquí literalmente es parte de la definición de estructura, decir que está armada por nodos, uno de los cuales se distingue como raíz, junto con la relación de paternidad que impone una estructura jerárquica sobre los nodos. Y bueno, aquí tenemos la cita. Entonces vamos a tener un nodo destacado que se llama raíz, así como en la lista teníamos, por ejemplo, a la cabeza. O a la que iba, bueno, nuestra implementación que utilizamos con Centinela sería el elemento que iba después del Centinela. Bien, un solo nodo es por sí mismo un árbol. Entonces aquí tenemos también un elemento recursivo. Entonces tenemos un solo nodo, que sería un árbol, y este nodo también es raíz de dicho árbol. Ahora, aparte de ser un árbol, vamos a ver de qué está compuesto cada nodo. Dice, supóngase que N es un nodo y que A1, A2 y hasta AK son árboles con raíces respectivas N1, N2 hasta NK. Vamos subrayando a los nodos, N y N1 hasta NK. Se puede construir un árbol nuevo haciendo que N se constituya en el padre de los otros nodos mencionados. En dicho árbol, N es la raíz y entonces estos otros serían sus subárboles. Y bueno, pensamos que entonces el nodo especial de A1 es N1, el nodo especial de A2 es N2 y ahora N va a ser el padre de los nodos N1, N2, NK y eso convierte a las A's en subárboles de N. Entonces, así como antes teníamos a la lista que puede ser un dato seguido de otra lista, aquí vamos a tener un nodo seguido de subárboles. En dicho árbol, N es la raíz, A1 hasta acá son los subárboles. Los nodos N1, N2 hasta NK reciben el nombre de hijos del nodo N. Ahora, podría hacer un dibujito aquí, pero no lo voy a hacer aún, porque quiero que observen que esta definición es simple y sencillamente formal y más adelante vamos a tener varias formas de representarlo gráficamente. Y aquí empezamos con una segunda versión. Todavía es una definición teórica, pero vamos a ver que es una forma distinta de trabajar con los árboles o de visualizarlos. Un árbol T es un conjunto de nodos finito y distinto del vacío. Desde aquí lo estamos viendo como conjuntos, donde este conjunto T tiene a R. Observen que R es un nodo, otra vez la raíz del árbol, pero ahora vamos a utilizar aquí el símbolo de unión con respecto a los subárboles, que en este caso, bueno, se llaman T1, T2 hasta Tn. Y como conjunto, entonces le vamos a colocar a sus elementos dentro de corchetes. Observen entonces que cada uno de los T's a su vez tiene que cumplir con la definición de árbol y entonces también son conjuntos. Entonces aquí lista las propiedades. Uno se designa a un nodo R como la raíz del árbol. Los nodos restantes se dividen en M mayor o igual que 0, conjuntos ajenos o subconjuntos sin intersecciones, T1 hasta Tn, los cuales son a su vez un árbol. Y aquí podemos ver precisamente ese fenómeno de tener a los subconjuntos anidados. Entonces aquí tenemos una raíz y estos vendrían a ser los subárboles. Perdón, esperen. Necesito contar bien los paréntesis. Entonces, esta es la raíz. Luego aquí tenemos el primer subárbol. Abre
1, 2, 3, cierra hasta aquí. Así, hasta acá cierra este. No. Pero vamos a marcar a los subárboles. Este es un subárbol. Este es otro. 1, 2. Todo esto de acá es un subárbol. Este es un subárbol. Entonces este que empezó aquí termina hasta acá. Y esto sería el árbol completo. Ok, entonces cada uno de los subárboles tiene siempre a la izquierda un elemento que está fungiendo como raíz y a su vez puede tener varios subárboles que aquí estarían separados por comas. Bueno, la siguiente representación que incluye exactamente... no es exactamente el mismo ejemplo. Bueno, la siguiente representación lo que va a hacer es verlo como una gráfica. Un ejemplo sería, bueno, hay un primer árbol que nada más tiene una A. Otro ejemplo podría tener dos elementos, B y C. Y este es un ejemplo más completo, ¿no? Bueno, más complejo. De hecho, en este podríamos pensar aquí en la A. En este pensaríamos en B, que tiene a un solo hijo, que es C. Y en este que es ya más avanzado, bueno, tenemos aquí a la primera raíz, que es A. Y aquí vemos que tenemos dos subárboles, uno que empieza en B y otro que empieza en C. B a su vez tiene dos subárboles, D y E, o sea, cada uno de los nodos. Y C va a tener a F a la izquierda, a G a la derecha y G a la vez tiene otro subárbol que es H. Entonces, con esta definición, lo que les recomiendo es subir e intentar dibujar este que está acá. Y bueno, aquí tenemos una nota bastante curiosa. Dice, es necesario determinar la raíz. Pues cuando lo estamos viendo como grafo, en principio se puede tomar cualquier nodo y de él cuelgan todos los demás. Nos dicen que nos podemos imaginar aquí como unas esferitas de árbol. Imagínense de pronto que decidiera ahora agarrarlo por la C y que ésta pudiera caer, ¿no? Por gravedad. Entonces tendríamos un árbol que empieza con la raíz C y luego subárboles en A, F y G, ¿no? O podríamos tomarlo inclusive, por ejemplo, por la F y entonces colgar a todos los demás. Y sería como que tendríamos por un lado F, C, G y H y luego tendríamos otra ramita por acá, A, B y debajo de la B estarían la D y la E, ¿no? Entonces traten de imaginarse un poco cómo colgarían las pelotitas si estuvieran amarradas como con barritas o con hilos. Y van a darse cuenta de que esta gráfica tiene esa propiedad, ¿no? De que podemos escoger a cualquiera de los nodos y entonces todos los demás pueden colgar de ella con un único camino y continúa cumpliendo con la definición de árbol. Y bueno, ya que habíamos dado la definición en forma de conjuntos, pues entonces en particular podemos utilizar diagramas de Venn. Tenemos la ventaja de que se pide que los conjuntos sean disjuntos. Entonces solamente vamos a tener relación de contención a los subárboles dentro de su árbol general. Realmente esta representación no es muy común que digamos, pero bueno, la tienen a la mano por si la llegan a necesitar. Y llegamos, bueno, a algo que más que nos interesa mucho a los computólogos, que es la representación de cómo vamos a programar este árbol. Pues aprovechando que ya están acostumbrados a programar listas, me paso directo al código en Java y ahorita lo único que voy a listar son los atributos. No me voy a meter ahorita todavía con métodos para manipular esta estructura de datos, nos vamos a enfocar en eso más adelante. Entonces, ahorita lo único que vamos a indicar es que vamos a utilizar una clase árbol, va a ser genérica. Esto pueden hacer que implemente collection si lo desean, de hecho se va a hacer en la práctica. Por ahorita nada más está la estructura básica. Ahora, el elemento más característico entonces va a ser la raíz, que ya habíamos dicho que iba a ser un nodo. Ahora, estos nodos van a ser distintos a los nodos que utilizábamos con las listas, porque ahora recordemos que de cada dato van a seguir varios subárboles. Entonces no nos basta con tener un nodo siguiente. Lo que vamos a tener en este caso va a ser toda una lista de nodos que van a ser los hijos de un nodo. Definición recursiva. Cada nodo va a ser un dato y una lista de hijos.
donde pongo lista, de hecho está pensando precisamente en árboles donde podemos tener un orden topográfico de izquierda a derecha. También pueden llegar a definir árboles donde, por ejemplo, en vez de lista utilicen un conjunto y entonces realmente no habría un orden predefinido para los hijos. Bueno, entonces aparte de estos dos datos que vamos a tener en la clase nodo, bueno, podemos tener ya un constructor para asignarlos. Y ahora pues la novedad va a ser esa, ¿no? Que en lugar de tener solamente un nodo siguiente, lo que tenemos es toda una colección que va a contener a los sucesores, que en este caso son los que vamos a llamar hijos. Entonces más o menos tratan de imaginarse cómo podría verse el manipular ahí los datos. Bueno, en el siguiente video comenzaremos a ver terminologías más detalladas sobre el funcionamiento de los árboles, con sus características.